Dios te bendiga, mi nombre es Marcela Castro, soy parte del Departamento de Discipulado de la Iglesia El Shaddai. El día de hoy es para mí un gusto estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios contigo. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra a través de este medio, y te doy gracias a ti por tomarte este tiempo para seguir discipulándote, para seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañes por favor a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él quien nos enseñe en este momento, que no sea una palabra humana, que no sea aún algo que yo haya aprendido, sino que sea su Santo Espíritu hablándonos a través de cada versículo. Te invito a que ores por favor conmigo. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias por el acceso que tenemos a ella. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos das los medios, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, seguir comiendo ese pan. Padre mío, en esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu abra nuestros oídos, abra nuestros ojos espirituales y que podamos recibir esa palabra que tú tienes en este momento para cada uno de nosotros. Enséñanos, bendito Espíritu, perdónanos si no hemos sido diligentes en estudiar tu palabra, y te pedimos que en esta hora tú quites toda distracción, toda preocupación, toda ansiedad, y que permitas que en paz y en comunión podamos aprender, podamos escudriñar y aprender a enseñar tu palabra en este momento. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. La clase de hoy se titula ¿Quiénes somos en Cristo? Y es la clase número 7 del libro Los Fundamentos de la Vida Cristiana. Puedes encontrar esta clase en la página número 25. Vienen bastantes puntos, la clase es un poquito extensa, pero el día de hoy por cuestión de tiempo vamos a estar resumiendo los puntos y vamos a estar dando solamente algunos. Todos los puntos son importantes, con todo el tiempo tú puedes en tu casa examinar cada uno de ellos, vienen sus citas bíblicas, pero repito, en este momento solo vamos a dar unos cuantos puntos y tú puedes seguirme con tu libro en tu casa. ¿Quiénes somos en Cristo? Probablemente a lo largo de tu vida, como yo en su mayoría, venimos a Cristo ya con un pasado, ya con una vida vivida, valga la redundancia, sin Cristo. Una vida en la que no conocíamos a Dios, una vida en la que éramos guiados por lo que nosotros creíamos, y una vida en la que muchas personas y aún nosotros mismos nos dijimos quiénes éramos. Muchos conceptos fueron negativos, muchos conceptos fueron positivos, pero traíamos una imagen errónea de quiénes éramos. Ahora en Cristo, ahora que tú y yo le hemos recibido en nuestro corazón, ahora que tú y yo somos sus discípulos, ahora que tú y yo hemos sido lavados con esa sangre preciosa, ahora tú y yo venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. La clase de hoy se titula ¿Quiénes somos en Cristo? Y el punto número 1 que quiero hablar contigo en esta hora es que en Cristo tú y yo tenemos una vida nueva. Tenemos una vida nueva, somos nuevas criaturas. ¿Y qué tenemos en esa nueva vida? ¿A qué tenemos acceso en esa nueva vida en Cristo? Ahora en Cristo tú y yo tenemos acceso a una vida eterna. La palabra de Dios, vamos a estar dando citas, tú puedes apuntarlas, puedes traer tu Biblia y estar buscándolas juntamente con nosotros. Por cuestión de tiempo yo las traigo aquí impresas, pero tú puedes volver a mirar este video y puedes escudriñar tu palabra con tiempo y puedes buscar cada una de ellas. En este tiempo voy a estar usando la Reina Valera 1960, que es la más normal, la más común, pero también voy a estar usando algunos textos de la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, retomando el tema, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora en Cristo tú y yo tenemos acceso a esa vida eterna, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que le recibe, para que todo aquel que cree en ese sacrificio de Cristo Jesús, que Él murió, pero que el Padre le resucita al tercer día, dice que no nos perdamos, pero que ahora tú y yo tengamos esa vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna. No importa si morimos en 5 minutos, si morimos en 10 años, en 50 años, ahora tú y yo tenemos esa vida eterna. Yo recuerdo cuando yo, hace años atrás, que alguien me decía, ¿sabes que tú y yo fuimos creados inmortales? Tú y yo fuimos creados para no morir. Cuando tú y yo muramos, a algún lado tiene que ir nuestra alma, sea que vaya a condenación o sea que vaya a vida eterna, pero a algún lugar tú y yo tenemos que ir. Bueno, la buena noticia ahora es que tú y yo en Cristo Jesús ahora tenemos esa vida eterna, que ahora tú y yo, la muerte no se enseñoreará de nosotros, sino que en Cristo Jesús tenemos esta vida que va a ser eterna, tenemos una vida que vamos a estar con Él, y esa es nuestra esperanza.
En Cristo Jesús, en esta vida nueva que Él nos ha dado, también nos ha dado el acceso al Espíritu Santo. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La palabra es clara al mencionarnos que somos templo del Espíritu Santo. Si tú has escudriñado tu Biblia en el Antiguo Testamento, vemos muchos casos en los que el Espíritu Santo venía a las personas para empoderarlas a que estas personas realizaran una tarea específica, para que libraran una batalla, para que llevaran una palabra al pueblo, pero era específicamente para que ellos realizaran una tarea, pero el Espíritu Santo no permanecía en ellos. El Espíritu Santo venía y se iba, y venía y se iba, pero no permanecía. Ahora en Cristo, tú y yo, hay un antes de Cristo y después de Cristo. Ahora en Cristo el Espíritu Santo está permanentemente con nosotros. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede ver, no conoce al Espíritu Santo, pero tú y yo le conocemos, tú y yo le podemos recibir, porque ahora tú y yo hemos sido lavados con esa sangre preciosa. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesucristo le dice a sus discípulos, yo voy a regresar al Padre, yo tengo que ir allá, yo voy a ascender para con el Padre, pero les voy a dejar a un consolador, les voy a dejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser enviado a vosotros y va a permanecer en ustedes. Ustedes van a ser morada del Espíritu Santo, ustedes van a ser el templo de Él. Él les va a enseñar, Él les va a acompañar, Él les va a recordar las cosas que yo les he enseñado, Él va a consolarlos, pero también Él va a caminar mano a mano con ustedes para que no vayan en este caminar ustedes solos. Ahora en Cristo, tú y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora tú y yo somos ese templo del Espíritu Santo. El siguiente punto del que yo te quiero hablar es de que en Cristo tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú y yo como discípulos, como creyentes, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. De la misma forma en la que yo quiero que mi cuerpo funcione correctamente y si un miembro se duelen todos los demás. Así en el mundo espiritual nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y si uno de los miembros se duele, todos los miembros nos dolemos. Si uno de los miembros se goza, todos nos deberíamos de gozar. Si uno de los miembros cae, todos deberíamos de unirnos para levantarle a ese miembro. Tú y yo somos parte de la familia de Dios, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y Jesucristo es nuestra cabeza. Jesucristo, Él es nuestra autoridad, Él es nuestra fuente, Él es el que nos dirige. Tú y yo somos parte de ese cuerpo. Como parte de ese cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos acceso a los dones que el Espíritu Santo nos da. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo a los creyentes, a su cuerpo. ¿Y para qué nos da estas habilidades? ¿Para qué nos da estos dones? ¿Para qué nos da estas habilidades sobrenaturales al cuerpo de Cristo, a nosotros? Bueno, nos la da para el servicio, para la edificación de nosotros mismos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, viene una lista de estos dones que el Espíritu Santo da a los creyentes, que el Espíritu Santo da al cuerpo de Cristo, acuérdate, a ti y a mí, para nuestra edificación, para el servicio, para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo vivamos una vida como Cristo quiere que la vivamos, una vida guiadas por su Santo Espíritu. ¿Y cuáles son algunos de estos dones? Nos dice su palabra, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Son los dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros para que nos edifiquemos unos a otros, para que como miembros de ese cuerpo seamos edificados. Yo te voy a servir a ti como mi hermano en Cristo, con la fe, con la palabra de sabiduría que me ha sido dada. Si se me ha dado la profecía, es para el servicio de unos a otros. No es para jactarme, no es para sentirme más espiritual, es para servirte, es para ver de qué forma el don que me ha sido dado a mí espiritualmente puede edificar tu vida espiritual. Puedo servirte, puedo edificarte. El siguiente punto del que te quiero hablar en esta hora es de que en esa nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad.
Quédate con esto. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra, habiendo oído la Biblia, habiendo oído las palabras de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en quién, habiendo creído en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo y es su derecho sobre nosotros como su propiedad. ¿Qué quiere decir un sello? Que cuando tú ves un sello en algo, ¿qué te dice ese sello? Ese sello te dice que donde tú miras el sello es propiedad de quien puso el sello, ¿cierto? Ese sello te habla a ti de una autenticidad también. Tú puedes mirar si algo es original o si algo no lo es, viendo un sello, viendo una marca, viendo algo que lo distingue como original. De la misma forma, tú y yo nos distinguimos como propiedad de Dios por medio de ese sello, por medio del sello que el Espíritu Santo ha puesto en ti y ha puesto en mí. No hay forma de que tú y yo digamos que somos propiedad de Dios, que somos hijos de Dios, y el sello del Espíritu Santo no está. Bueno, ¿cuándo soy sellada por el Espíritu Santo? Lo leímos ahorita. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en Jesucristo. En el momento en que tú y yo creemos en nuestro corazón, en el momento en que tú y yo confesamos con nuestra boca, en el momento en el que tú y yo venimos arrepentidos, pidiendo el perdón de Dios, pidiendo ser lavados con esa sangre preciosa, en ese momento tú y yo venimos a ser sellados con el Espíritu Santo. El Padre dice, Dios dice, este es mío. Aquí está el sello. Él ha creído en el sacrificio de Cristo, él ha confesado sus pecados, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y aquí está el sello de que él me pertenece, de que somos propiedad de Dios. El siguiente punto del que te quiero hablar en esta hora es de que en Cristo Jesús tú y yo entramos en una nueva relación con Dios. Hay una relación con Dios como creación antes de que tú y yo vengamos a Cristo, y hay una relación con Dios después de que tú y yo conocemos a Cristo, después de que le entregamos nuestra vida. Y esta relación que tú y yo ahora tenemos con Dios es una relación como hijos. Antes tú y yo éramos creación de Dios porque fuimos creados por Él, pero ahora en Cristo Jesús tú y yo somos sus hijos. Tú y yo venimos a una nueva relación con Dios, y en esa nueva relación tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos habla en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. ¿A los que recibieron a quién? A los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Dice que a ellos, a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, dice que Dios nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Dios nos dio la potestad, Dios nos dio el poder, Dios nos dio el derecho, Dios nos dio ese privilegio de ser llamados sus hijos. Entonces, si en este versículo nos está diciendo que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Él, quiere decir que no lo éramos antes de Jesucristo, antes de recibir a Cristo, antes de creer en Él, antes de recibirle. Tú y yo no éramos hijos de Él, pero ahora lo somos. En Efesios 1:5 nos dice la palabra de Dios que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. Dios nos acercó a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio el gusto de hacerlo. Dice que Dios de antemano, Él planeó adoptarnos. Dice que Dios planeó adoptarnos por medio de Jesucristo, planeó acercarnos a Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora tú y yo somos sus hijos, ahora tú podemos llamarle Padre, ahora tú y yo podemos llamarle Abba Padre. En Romanos 5:1 nos dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Este es el punto siguiente del que te quiero hablar, es de que ahora en esa nueva relación que tú y yo tenemos con Dios, tú y yo tenemos paz para con Dios. Y volvemos al punto que hablábamos ahorita. Si nos está diciendo que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, por medio de ser declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, si nos habla que por medio de todo esto tenemos paz, significa que antes no lo teníamos. Nos dice, sigo leyendo, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros? Murió en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Él recibió esa consecuencia que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tú y yo tenemos paz para con Dios. En Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
por cuanto los designios de la carne, por cuanto las intenciones, los propósitos, los objetivos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué te guiaba a ti? ¿Qué me guiaba a mí antes de entregarle nuestra vida a Dios? Nos guiaba nuestra propia carne, nos guiaba nuestra propia prudencia, nos guiaba lo que nosotros creíamos que era correcto. ¿Alguna vez has escuchado personas y yo misma lo llegué a decir muchas veces, es que yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo casi ya tendría que estar en el cielo, pero la palabra de Dios me dice que los designios de mi carne, que lo que mi carne quería, que los propósitos de esta carne eran enemistad contra Dios. Yo no era una buena persona, yo necesitaba la guianza de Dios, la guianza de su Espíritu Santo para caminar una vida que a Dios le agradara. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que la carne gobierna, lo que la carne te dice que hagas es enemistad en contra de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a lo que Dios estableció, que era como Él quería que tú y yo viviéramos, ni tampoco pueden. En 2 de Corintios nos dice, en 2 de Corintios 5, del 18 al 20 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, significaba que no estábamos cerca de Él, por medio de Jesucristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Tú y yo, Dios nos ha dado la tarea, nos ha dado el ministerio, nos ha dado el privilegio de poder reconciliar a personas con Él. ¿Cómo? Hablándole la palabra de Dios, diciéndoles que su pecado los separa de Dios, diciéndoles que en Cristo hay esperanza, que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que Él vino a reconciliarnos con el Padre, que Él vino a hacer este puente para que pudiéramos tener una relación nuevamente con el Padre Celestial. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación, de decirle a la gente, sabes que tu pecado te separa de Dios, sabes que la palabra de Dios nos dice que los propósitos de la carne son enemistad con Dios, pero que Dios quiere que vengamos a tener paz para con Él nuevamente. Ese privilegio que tenemos de que ahora podemos estar en paz con Dios, de que ahora podemos acercarnos con Él. Y el siguiente punto es que podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. En Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Ahora en esta nueva relación en la que hemos entrado tú y yo para con Dios, podemos acercarnos a Él con toda libertad y con confianza. El velo se rasgó. Jesucristo dijo, consumado es, y dice que el velo fue rasgado. Ahora tú y yo tenemos acceso al Padre. Ahora tú y yo podemos venir delante de Él y alcanzar misericordia, alcanzar gracia. Podemos venir delante de Él y llamarle Abba Padre. Podemos acercarnos con toda confianza a su trono de la gracia, de nuestro Dios, de nuestro Señor. El siguiente punto del que te quiero hablar es de que ahora en Cristo, en esa nueva vida que tenemos en Él, en esta nueva relación que tenemos para con Dios, también tú y yo hemos sido librados del pecado. Hemos sido librados del pecado y de sus consecuencias. ¿Cuál es una de las consecuencias del pecado? Su esclavitud. La palabra de Dios nos habla en Juan 8, del versículo 31 al 36, que Jesús le dijo a la gente que había creído a Él. Jesús le dijo a la gente que estaban en ese momento con Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si se mantienen fieles a lo que yo les he enseñado, a lo que yo les he estado hablando, a mis estatutos, ustedes van a ser mis discípulos y ustedes van a conocer la verdad, lo estoy parafraseando, y la verdad los va a hacer libres. Jesucristo les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Estas personas, los que habían creído a Él, dice que le dijeron a Jesucristo, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que nos vas a hacer libres? Y Jesucristo les contesta, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y dime a alguien que no ha cometido pecado. Tú y yo cometimos y seguimos cometiendo pecados. Tú y yo teníamos una vida de pecado, tú y yo pecábamos deliberadamente, porque la naturaleza pecaminosa estaba en ti y en mí. El único que no cometió pecado nunca fue nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente por eso Él nos dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Tú y yo éramos esclavos de esas consecuencias que el pecado traía a nuestras vidas. En clases pasadas estuvimos viendo qué era pecado. Pecado era todo lo que hacíamos que no le agradaba a Dios. Dios nos dejó sus estatutos, Dios nos dejó su libro. Y todo lo que sea contrario a esto que Él nos dejó es pecado.
Todo lo que es producto de esta carne es pecado. Todo lo que es producto de nuestra mente, de lo que nosotros creemos y que contradice la palabra de Dios y su ley es pecado. Tú y yo éramos esclavos de ellos. Tú y yo merecíamos una consecuencia de ese pecado. Y una consecuencia del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Recuerdas que el primer punto que nosotros miramos fue que en Cristo Jesús teníamos una vida eterna? Teníamos una nueva vida y era una vida que es eterna. Bueno, el punto es este. El pecado es igual a muerte espiritual. Jesucristo, creer en Él, aceptarlo, es igual a una vida eterna, que es un regalo gratuito. Nos dice en este versículo que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo merecíamos la muerte, tu espíritu y el mío estaban muertos antes de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Antes de que Cristo viniera a darnos vida, a que viviera nuestro espíritu, tú y yo estábamos muertos, tú y yo estamos condenados a una muerte por consecuencia de ese pecado que tú y yo vivíamos. Ahora en Cristo vinimos y le entregamos nuestra vida, vinimos con arrepentimiento, fuimos lavados con esa sangre preciosa. Ahora el Padre mira esa sangre cubriéndonos a ti, cubriéndonos a mí. No significa que no vamos a seguir pecando, lo vamos a seguir haciendo por causa de nuestra naturaleza, pero la diferencia es que ya no va a ser de una forma deliberada. Tú y yo no vamos a vivir una vida de pecado. Vamos a pecar, sí, pero abogado tenemos delante del Padre. Y Jesucristo nos dice, hijitos míos, no pequen, pero si pecaren, abogado tienen delante del Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido librados de las consecuencias del pecado, hemos sido librados de la esclavitud del pecado, hemos sido librados de esa muerte que merecíamos. El siguiente punto que quiero hablar contigo es de que ahora en Cristo tú y yo hemos sido redimidos. ¿Qué significa redimir? Significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Tú y yo merecíamos la muerte, tú y yo merecíamos las consecuencias de nuestros pecados, pero Jesucristo vino y nos redimió, Jesucristo vino y nos libró de esta consecuencia. Jesucristo vino y nos consiguió la libertad a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, solamente en Cristo. Solamente en Él podemos ser redimidos tú y yo, solamente en Él podemos alcanzar esa misericordia, solamente en Él podemos alcanzar ese perdón por la vida pecaminosa que llevamos. El último punto con el que quiero terminar en este tiempo es de que nuestra naturaleza es cambiada. En Colosenses 3:9-10 nos dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. El versículo número 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y se renovarán. ¿Cómo nos vamos a renovar tú y yo? Conociendo a nuestro Creador y pareciéndonos más a Él. Si te recuerdas en clases anteriores hablábamos de que es un discípulo. Un discípulo es alguien que aprendía instrucción de otros, pero era también alguien que imitaba. Veíamos que tú y yo es necesario que aprendamos de Jesucristo, que sigamos su instrucción de Él a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero que también es necesario que tú y yo lo imitemos su carácter, imitemos cómo Él se comportó cuando Él estuvo en esta tierra, aprendamos sus palabras, imitemos sus palabras, que cada día tú y yo nos parezcamos más a Él. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. La naturaleza pecaminosa es lo que hace al ser humano que sea rebelde contra de Dios, pero es a través de Jesucristo que tú y yo podemos nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es, pero que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tú y yo estamos en Cristo, ahora tú y yo somos nuevas criaturas, ahora tú y yo podemos compartir de esa naturaleza. Lo que es nacido de carne, recuerda que carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros ahora podemos disfrutar de esa naturaleza y pedirle a Dios que cada día nos enseñe a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, que cada día su carácter se vaya haciendo más evidente en ti y en mí. Con este punto termino esta clase de quiénes somos en Cristo. Repito, en la página número 25 de tu libro, tú puedes ver esta lección punto por punto, puedes estudiar
todos los versículos que vienen ahí, y te doy muchas gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Te insto a que sigamos aprendiendo, que sigamos escudriñando, que sigamos pidiéndole que su Espíritu Santo nos enseñe, que podamos seguir teniendo la oportunidad de disipularnos y de seguir creciendo en él, de seguir compartiendo esa naturaleza. Que Dios te bendiga, y esperamos vernos pronto.